todas las pruebas apuntan que desde hace varios años, y especialmente en la actualidad, las mafias y las disidencias de los distintos grupos paramilitares de Colombia se están enfrentando entre sí por el control del territorio colombiano, en una guerra que parece no tener fin. Por otro lado, militares aseguran que los famosos departamentos de Caquetá y Guaviare ya les pertenecen a alias Calarcá y al Mordisco. Así que no te muevas de tu asiento porque acá en tu canal La Narcosala estaremos hablando acerca del poder y el control que están ejerciendo en Colombia tanto Calarcá como el llamado Mordisco. Pero antes de empezar, te invito a dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Empezamos. El periodista Alexander Oyola tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas personas que afirmaron que el ejército colombiano está perdiendo su capacidad de movimiento, autoridad y disuasión contra las organizaciones criminales que desean hacerse con el control del país. Las botas de las disidencias avanzan por nuevos terrenos, específicamente Tolima, Águila, entre otros. Por otra parte, los comandantes de esos grupos han sido capaces de tener con las manos atadas a las propias autoridades del Estado. Asimismo, entre las organizaciones de los grandes narcos colombianos se plantean muchas expectativas. Hay pugnas entre los cabecillas por el dominio de ciertos territorios. Dicha situación que, más que afectar a los políticos, quienes al parecer no están decididos a poner un freno a todo esto, golpea en mayor medida a los ciudadanos de las regiones controladas por la delincuencia, quienes ven cómo su día a día se vuelve más difícil e inseguro. También ha habido un atentado casi todos los días, muy cerca de San José, el cual se presume es orquestado por las fuerzas del famoso Mordisco. Lo que cuentan algunos ciudadanos de las regiones mencionadas es que hay gente de Mordisco que ya está viviendo y operando en algunos barrios muy específicos de San José. Los ojos tanto de Mordisco y Calarcá están principalmente en San José, una zona estratégica de alto interés para líderes narcos que no piensan descansar hasta cumplir sus objetivos, aunque esto signifique poner de rodillas a una población o departamento específico de Colombia. Para estos dos exmilitares, lo que se está viviendo ahora es el desafío entre los capos de la delincuencia al estilo de la mafia italiana o la colombiana de los años 80. Entonces, ¿estamos viendo una guerra de cabecillas de carteles de narcotráfico? ¿Quiénes son los implicados y cuál es el objetivo de toda esta disputa? Es importante que recordemos lo que sucedió con los carteles de Medellín y el cartel de Cali, quienes en su intento por el control de las fronteras y territorios empezaron a crear problemas que hallaron cabida entre los líderes de los distintos carteles que operan y extorsionan a lo largo y ancho del territorio colombiano. Dichas situaciones se ven reflejadas en el Clan del Golfo, quienes son uno de los grupos de narcotraficantes más conocidos. Incluso han sucedido batallas entre los mismos cuerpos del ELN por las luchas territoriales. Ahora bien, ¿qué le podemos decir a la nación colombiana que está atravesando un serio caos de violencia y maldad? Bueno, para entender más la situación, es necesario comprender que, en este caso, la mayor disputa está entre Alexander Díaz, alias Calarcá, quien es el comandante del bloque, Jorge Briceño de las disidencias e Iván Mordisco, quien posee el control del Estado Mayor Central. A pesar de que el Estado ha llegado a negociar con estos grupos paramilitares y contra otras organizaciones, la verdad es que los acuerdos de aparente paz no han servido de nada para que estos dos cabecillas pierdan parte de su poder, control y gobierno de terror que están llevando a cabo en ciertas zonas del país. Por otro lado, es necesario comprender que la lucha no ha terminado. Estos dos narcotraficantes no tienen el control del país y, de cierta manera, las fuerzas del Estado están llevando a cabo operaciones tanto militares como diplomáticas para llegar a acuerdos y evitar que tanto Calarcá como Mordisco se vuelvan más fuertes e intocables de lo que ya son. Sin embargo, la solución a esta crisis de seguridad no es tan sencilla. Guillermo Ospina asegura que hay grupos armados independientes donde las disidencias en el sur, oriente, occidente y también en el centro están trabajando para ensanchar el rango de poder de estos narcotraficantes que se disputan el control de Colombia. En el caso de las organizaciones militares del Estado colombiano que combaten la delincuencia y el narcotráfico, desgraciadamente no cuentan con una fuerza seria y con una determinación de disuasión real contra estos poderosos delincuentes.
Esta situación ha llevado a pensar en varias razones. Una de ellas es que, lamentablemente, parte de los políticos y altos mandos militares estarían involucrados en toda esta red de corrupción y narcotráfico, algo que no estamos afirmando, pero que en ocasiones y en distintos gobiernos ha sucedido. Por otra parte, otra causa por la que aún no se le ha puesto un mayor freno a todas estas organizaciones criminales que operan en Colombia es que el Estado y el gobierno en general podrían temer a las represalias que estas organizaciones criminales, junto con sus cabecillas, pudieran llevar a cabo contra la población en general y contra sitios estratégicos de gobierno, con el fin de infligir el mayor terror posible. Independientemente de cuál sea la causa, es necesario que a estos dos líderes del narco les sea limitado su poder y capacidad de acción en el territorio. Ahora bien, aparte de eso, tenemos un mando militar que no se hace respetar. Este liderazgo militar que de alguna forma fue colocado porque se acomoda a las necesidades del actual gobierno, el cual no exige que estos se paren con fuerza contra las distintas organizaciones criminales. De hecho, algunos militares se han atrevido a decirle al presidente, en un claro tono de impotencia e indignación, que si quiere combatir a estas organizaciones, es necesario que desde el alto gobierno se les den los mecanismos y medios necesarios para hacerlo. Ahora, con las disidencias en el Guavire y el Cauca cometiendo acciones de terror de igual magnitud, le están ganando la batalla al impotente ejército. Si un grupo de soldados armados entrenados no tiene capacidad de ataque y defensa, entonces no son soldados, tan solo es un grupo de hombres armados y medianamente entrenados, que no se sabe qué hacer en situaciones complejas de combate interno. De hecho, parte de estos militares se ven tentados por las mieles del dinero, poder y control que los grupos delictivos ofrecen de forma sutil a cambio de que estos abandonen las filas de las Fuerzas Armadas de la nación. Por otra parte, con respecto a los equipos de seguridad proporcionados por el anterior presidente Duque, cuando los entregó al municipio de Jamundí, Valle del Cauca, habían 5 conflictos armados de acuerdo con la ONU o la Cruz Roja en Colombia. Hoy, dicho número es una fantasía. Por desgracia, hay 9 conflictos con las diferentes disidencias de los grupos de narcotraficantes o pseudomilitares, siendo esto un cogobierno total del mal. Si hasta ahora te está gustando el video, apóyanos con tu like, suscríbete a tu canal La Narcosala y activa la campanita. Los grupos ilegales toman cada vez mayor poder y son los que ponen las reglas dentro del territorio que controlan. Las fuerzas militares acorraladas no hacen más que mirar hacia otro lado o esperar que el Estado les dé mayor apoyo. Lo que muchos no saben es que el ejército colombiano posee aviones de combate Tucano y Super Tucano, que son de fabricación brasilera, los cuales curiosamente no tienen combustible para volar. No obstante, hay helicópteros para las banalidades y algunas de las personalidades del gobierno, pero no hay helicópteros ni combustible para las tropas. Se renunció a la doctrina de contraguerrillas porque se adoptaron unos nuevos modelos operacionales junto con los llamados respeto a los derechos humanos de los delincuentes, mientras que estos mismos actores del terror someten a miles de ciudadanos que ven con impotencia cómo su estilo de vida cambia de un momento a otro para ser gobernados por personas que siembran terror y viven de los negocios ilícitos en el país, como son las drogas, la extorsión, el secuestro, tráfico de armas, entre otros. Sin embargo, los colombianos esperan que su nación mejore en todos los sentidos y que, sobre todo, retorne la paz a un país con muchos sueños. Ahora bien, para comprender mejor por qué se está dando esta guerra interna entre los cabecillas de las fuerzas paramilitares colombianas, es necesario conocer la historia de tanto Calarcá como de Mordisco. Así que presta mucha atención porque de inmediato te contaremos los detalles de su vida, inicios, estrategias y, por supuesto, cómo llegaron a tener tanto poder en la actualidad. ¿Quién es Calarcá? La verdad es que de este hombre se saben pocos datos. Uno de ellos es que ingresó a las extintas FARC a los 16 años. Fue uno de los duros del Frente 40 que operaba en el Meta. Allí recibió el adoctrinamiento que requería un joven militante de ese grupo guerrillero. Intentó por unos meses acoplarse al proceso de paz que firmó Rodrigo Londoño con el entonces presidente Juan Manuel Santos en noviembre del 2016. Incluso se alcanzó a verle en un proyecto productivo en la zona de El Tigre, en la Uribe, Meta.
Pero siguiendo a uno de sus líderes, Gentil Duarte regresó a la guerra. Desde la muerte de Gentil Duarte, esta disidencia entró en una disputa por su jefatura. Al final, agrupados ya como EMC, recayó en Iván Mordisco. Pero las divisiones internas son tan profundas que la confrontación ya era inevitable. Calarcá, quien la última vez que su nombre salió a la palestra pública fue por la utilización de las camionetas de la UNP, ha estado implicado en varios atentados a la población y a funcionarios, como sucedió en el 2022 con el entonces gobernador del Cauca, Arnulfo Gasca Trujillo. En esa acción fueron asesinados 2 miembros de la policía. Durante todo el 2023, Calarcá sostuvo combates con la Segunda Marquetalia en Caquetá, todo por el control de las rutas ilícitas. ¿Quién es Iván Mordisco? Cuando Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, supo en el 2016 que los acuerdos de La Habana llegarían a buen puerto, supo cuál era su destino: seguir en la lucha armada. Tenía ascendencia sobre la guerrillerada. Desde el 2011 le había encomendado el frente a Armando Ríos. Por eso, cuando decidió seguir en armas, pudo tener a su mando 400 hombres. Como buen bandolero, su nombre poco a poco se convierte en una leyenda, sobre todo por la torpeza de algunos mandatarios de turno. En julio del 2022, Iván Duque anunció su muerte. En los grandes periódicos, confiando en la palabra de un presidente, se hicieron grandes perfiles sobre un hombre dedicado a la guerra. Todo era mentira. En ese momento, su cabeza costaba 3.000 millones de pesos. El ejército realizó 40 bombardeos sobre su campo. No encontraron más que una boina con una estrella roja. Eso fue suficiente para que el gobierno Duque diera su parte de victoria, pero estaba vivo. A inicios del siglo XXI, Vera se unió a las FARC. La zona donde se movía era San Vicente del Caguán. Tenía una virtud: era un francotirador implacable. Tenía 2 responsabilidades bastante desagradables dentro de la guerrilla: cuidar los cultivos ilícitos y encargarse del reclutamiento forzado. Eso le dio ascendencia sobre la tropa. Por eso, en el 2016, cuando se anuncian los acuerdos de paz con el gobierno Santos, Iván Mordisco escribe un comunicado dirigido a los guerrilleros de las FARC, en donde se les invitaba a seguir la lucha insurgente. Esto era una excusa para seguir devengando carretadas de dólares a costa del narcotráfico y la extorsión. En el año 2012, cuando estaba en la comandancia del Frente 1 de las FARC, se dedicaba a extorsionar comerciantes y agricultores. Su desprecio hacia el pueblo raso es más que evidente. La zona donde se mueve y lleva el terror son Guaviare, Vaupes y Vichada. Hay 2 municipios en donde su influencia es absoluta: Miraflores y San José del Guaviare. Además, ha convertido a municipios del occidente del país como El Plateado y El Cauca en un fortín inexpugnable de las EMC. Se financia no solo de la extorsión, sino también a punta de coca. Según Inside Crime, ha abierto corredores de coca en Guaviare, Vichada, Vaupés y el sur del Meta, departamento desde el que se conecta con Venezuela. Lo paradójico es que uno de los 2 criminales más buscados del país estuvo preso en 2015. La Brigada Especial contra el Narcotráfico lo detuvo en ese año. Según El Espectador, fue liberado en circunstancias que siguen siendo un misterio. Por otro lado, sus grandes enemigos son la Segunda Marquetalia. Según Inside Crime, Mordisco fue quien pudo estar detrás del asesinato de Jesús Santrich y hasta del atentado contra Iván Márquez. Ahora, con el rompimiento de las EMC, tendrá entre otros enemigos a Calarcá y Avendaño con la negociación con el gobierno en lona, de quien se espera que pueda hacer más de lo que han hecho últimamente. Desgraciadamente, los conflictos armados entre todas estas mafias han sido el pan de cada día de la población colombiana desde hace décadas. Esperamos pronto que el gobierno actual se arme de valor para llegar a una negociación fundamentada con todos estos grupos con el fin de que pierdan su poder lentamente. Todo esto por el bien de la población. Aunque, a decir verdad, cuando vemos los orígenes del actual presidente, es difícil ver que se aplique mano dura a todos estos grupos y que entre ellos mismos cese la guerra por el poder. Sea cual sea el escenario, te garantizamos que acá estaremos para traerte las mejores actualizaciones del narcotráfico mundial, solo acá, en tu canal La Narcosala. Entonces, ¿crees que el gobierno colombiano proveerá de una salida no violenta a este conflicto?
¿Continuarán las disputas entre estos cabecillas de las organizaciones paramilitares de Colombia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, agradecemos tu apoyo con un buen like. Recuerda suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.